Hola de nuevo, bienvenidos a Dotted. En este vídeo vamos a continuar nuestro tutorial de Angular 19 o Angular moderno. En este caso vamos a ver cómo se comunican los componentes entre sí. Es decir, componentes padres tendrán que enviar datos a componentes hijos y los componentes hijos enviarán señales, event emitters, a los componentes padres. En concreto lo vamos a dividir en dos vídeos. En este primer vídeo vamos a ver cómo se comunica el componente padre con los componentes hijos a través de los inputs. Así que sin más preámbulo, comencemos. Bueno, pues vamos a continuar justo por donde nos quedamos en el último capítulo o en el último vídeo del tutorial. En este caso nos quedamos que habíamos conseguido hacer una carta, la cual es totalmente operativa, en la que tenemos un héroe y diferentes estadísticas del poder que podemos incrementar y decrementar perfectamente, ¿vale? Como podéis ver, podemos disminuir la velocidad, subirla. Y lo que vamos a intentar y vamos a conseguir hacer hoy es una lista de estos componentes. Vamos a conseguir tener una lista de componentes, un componente padre que tendrá componentes hijos a los cuales les vamos a comunicar los diferentes objetos a través de un input. Bien, pues comenzamos cerrando todo y lo que vamos a hacer ahora es paramos motores del ng-serve y vamos a generarnos un nuevo componente que va a ser la lista que va a contener a nuestros héroes. ¿Cómo lo hacemos? Usando Angular CLI. Para eso, ng generate, que es la G, como ya vimos en el primer vídeo, create, no, C de component. La G sería generate, component y ahora la ruta del componente que queremos crear. ¿Dónde? En components, hero, list, ¿vale? Si le damos, pues Angular CLI nos va a generar nuestro componente hero list, como veis, el component con los estilos, el HTML, los tests y donde estará la lógica. Si nos vamos a components, podemos ver que tenemos hero item y hero list, ¿vale? Bien, pues vamos a las tripas, ¿no? Lo primero que necesitamos hacer, tocar el HTML del hero list. En este caso, lo que vamos a tener es un div contenedor que va a tener la clase hero list, que lo que vamos a hacer en el interior es tener los componentes app hero item. En este caso vamos a querer tener tres componentes dentro, ¿vale? Copiamos, pegamos 3 veces y tendríamos 3 componentes. Obviamente esto nos está marcando que el componente no conoce, el componente es hero list, no conoce al componente hero item. ¿Por qué? Porque no lo hemos importado todavía. Para eso nos tenemos que ir a hero list component y en los imports aquí es donde vamos a situar el componente hero item. Hero item component, guardamos y veremos cómo ahora el HTML sí lo reconoce. Pero si nosotros arrancamos ahora mismo con ng-serve el proyecto en desarrollo, veremos que todavía aquí no se ha cargado, no ha habido un cambio, seguimos teniendo solamente un único componente. Bien, pues ¿por qué es esto? Porque el componente que tenemos ahora mismo cargado es app component y en app component estamos cargando o ejecutando app hero item y este componente lo vamos a cambiar por app hero list. Vamos allá. Y ahora cuando guardamos, fijaros que nos va a decir exactamente lo mismo. Oye, el componente app_component no conoce al componente app_hero_list. Claro, tenemos que ir al app_component y ahora no necesitamos usar hero_item_component porque el app_component lo que tiene realmente es hero_list_component. Además, fijaros que aquí tengo router outlet, que ahora lo vamos a quitar porque me está avisando que no lo estamos usando. Si nos fijamos, aquí tenemos los 3 Spiderman cargados. El router outlet component ahora mismo lo vamos a quitar porque todavía no hemos llegado a la parte de enrutamiento. Pero llevamos con ese warning todo el tiempo. Bien, fijaros que también sin uso tendríamos hero item, lo vamos a quitar. Y ahora ya sí, tenemos
3 componentes, en este caso todavía el mismo, cargados en el app component. Entonces vamos a darle algo de estilos al sistema, a Hero List Component, para ya olvidarnos por lo menos de los preparativos. Y lo único que necesitamos es, como hemos creado nuestra clase de CSS Hero List, vamos a prepararla y vamos a decir que queremos que los héroes se coloquen en flex con un hueco de un rem. Ahí vemos cómo los tenemos ahora mismo los 3. Voy a mover un poquito la pantalla para que se vean perfectamente y ahí los tenemos. Bien, ya tenemos preparado nuestra componente y Hero List. Ahora lo que queremos es cambiar que no sea siempre Spider-Man. ¿Por qué sale Spider-Man? Pues sale porque si nos vamos a Hero Item, veremos que lo que tenemos es cargado en el componente escrito a fuego que queremos el héroe Spider-Man. Y justo lo que vamos a querer es cambiar este objeto para que en lugar de que esté escrito en Hero Item Component, poder recibirlo a través del componente padre. Bien, pues lo primero que vamos a hacer es irnos a Hero List y vamos a mover el héroe que hay aquí. Vamos a llevarlo a una lista de héroes. Por lo tanto, vamos a crearnos el array de Heroes List, que será un array que voy a traerme prestado ahora mismo con 3 héroes, que van a ser Spider-Man, Doctor Octopus como villano y Batman. Bien, pues el objeto héroes tendrá, como podemos ver, un array de hero, lo tengo que importar, que tendrá a Spider-Man, a Doctor Octopus con los datos, con su imagen, y a Batman con sus datos y con su imagen. Bien, ya tenemos preparado lo que sería Hero List Component. Ahora, lo siguiente es habilitar o preparar que el componente hijo pueda recibir información a través del padre. Lo que nos interesaría es que a cada uno de estos componentes poder pasarle un atributo. Por ejemplo, el atributo Hero, en el que le pudiéramos pasar cada uno de los elementos del array. En el primer caso sería el primer elemento del array, en el segundo el segundo y así sucesivamente. Ahora mismo vamos a ver que después de teclearlo todavía el sistema me va a decir que algo va mal y es lógico, me está diciendo, oye, que el atributo Hero no existe en Hero Item. Te estás equivocando, esto no existe aquí. Claro, justo tenemos que ir al componente Hero Item y ahora este héroe lo vamos a quitar porque ya no queremos recibir Spider-Man directamente escrito en el componente, sino que lo queremos recibir a través del componente padre Hero List. Bien, para eso en Angular, a partir de la versión 17, tenemos una función que es input. Vais a ver en manuales, en tutoriales, vais a ver el decorador @input. Eso es en versiones antiguas. A partir de ahora se tiene que usar las funciones input y output. No os quiero complicar mucho el aprendizaje de Angular y simplemente os diré que input trabaja con señales, con signals. Las vamos a trabajar ahora, pero no va a ser un gran problema porque hasta que no llegue el momento en el que necesitemos profundizar en las señales, vamos a hacer uso de ellas. Va a ser muy sencillo usarla, comprender lo mínimo para poder trabajar y ya veremos en un vídeo más avanzado en profundidad las señales. Así que de base tendríamos la función input que vamos a tiparla diciendo que queremos una entrada que sea del tipo hero. Esta función tendrá que ser importada y vamos a ver que va a venir de Angular Core. Vale, observad cómo rápidamente me ha saltado que algo no va bien. Es decir, la propiedad alineamiento, power stat, te está diciendo que no existe un input signal. Bien, es ilógico. Acabamos de cambiar el tipado. Si nos vamos a Hero, ahora Hero ya no es un héroe como tal, sino que es un input signal que podría ser un héroe o undefined. Bien, como no queremos que pueda ser undefined, es decir, queremos garantizar, queremos obligar a que siempre vamos a recibir un héroe, tenemos la opción de poder poner detrás del input el require. Si ponemos require, fijaros que ahora el héroe
va a ser un input signal de héroe. Es decir, no nos ha cambiado, ahora mismo no nos ha cambiado el problema de que tenemos un input signal, pero sí que no vamos a tener undefined. Bien, si queremos acceder al valor del héroe que vamos a recibir, ahora vamos a hacer la invocación de una función. Es decir, hero ya no es una propiedad como tal, sino que lo vamos a ver como una función, que cuando lo ejecutemos tendremos el valor del héroe. Esto lleva mucho más trasfondo, lleva sincronización, asincronismo, lleva conceptos que ahora mismo no nos interesan, porque lo que estamos haciendo es comenzar en Angular. Entonces, si yo quisiera recibir el valor del héroe que tengo desde el componente padre y estoy usando input, no @input, para poder acceder al valor de ese héroe, tendré que hacerlo a través de this.hero. Y fijaros cómo ya sí voy a tener las propiedades del héroe. Entonces simplemente mi código debería actualizarlo cambiando donde tenía hero por this.hero e invocación de una función. Si hacemos esto, fijaros qué va a pasar nada más que lo termine. Vamos a revisar que no me falta nada. Aquí, por ejemplo, me sigue diciendo, oye, en el template te sigue faltando que la imagen no existe en un input signal. Claro, si vamos al hero item, vamos a buscar justamente la línea que me estaba marcando, línea 3, vemos que aquí hacíamos uso del hero. Pasa exactamente lo mismo en todas partes. Entonces vamos a cambiar todas las apariciones de hero por su invocación. Marcamos, ¿vale? Ya tenemos todas y ahora ya cambiamos. Fijaros que ahora justamente todavía no se ve nada. Ahora mismo se nos está produciendo un fallo debido a las señales que más adelante vamos a ver, pero el fallo lo tenemos en Hero Begin. Ahora vamos a comentar esta línea y ya volveremos sobre ella para arreglarla. Y vamos a poner simplemente false. Si ponemos false, ahora ya veremos que tenemos aquí los tres héroes. En este caso, Doctor Octopus todavía es un villano que ya arreglaremos más adelante, que ahora mismo hemos puesto este parche para poder seguir y podemos ver cómo ahora mismo estamos enviando desde nuestro componente padre, HeroList Component, estamos enviando los tres objetos que teníamos en la lista. Es decir, hemos conseguido parametrizar Hero Item usando los valores o los parámetros desde HeroList. Si vamos a Hero Item Component, podemos ver cómo el héroe recibido a través del parámetro input require. Bien, ahora sí que vamos a intentar arreglar esta parte de aquí de his hero begin. En este caso, si quitáramos la opción false y descomentáramos el código, lo que está sucediendo es que por aquí Angular, si vamos al inspector de elementos, podemos ver cómo nos está diciendo exactamente qué pasa. Esto es otra gran ventaja. Es decir, error ng0950, input is required, pero no hay valor disponible todavía. Además, lo bueno de esto es que en Angular podemos tener un enlace que si hacemos clic nos va a llevar a documentación. Fijaros, error enciclopedia. Tenemos require input es accedido antes que el valor sea configurado. Un input require fue accedido, pero no tuvo un valor aún. Esto puede ocurrir cuando una entrada requerida es accesida o solicitado demasiado pronto en tu componente o directiva. Esto es común que ocurra cuando el input es leído como parte de la clase constructora. En nuestro caso, no es la clase constructora, sino es directamente en la definición de un atributo. ¿Cómo podemos arreglar esto? Pues tendríamos que conseguir que isHeroBegin sea una nueva señal, un nuevo elemento que venga a partir del hero, es decir, sea un dato derivado. Realmente nosotros queremos que esto sea true o false dependiendo del valor del héroe. ¿Entendéis en este caso cómo aquí hay una dependencia de hero? O más bien podríamos tener un campo calculado a partir del otro. Bien, ¿esto cómo se resuelve? Pues en las señales y en Angular tenemos una función que es computed, que nos va a permitir generar
una nueva señal a partir de otra. Es decir, aquí tendríamos que enviar o pasar una función, que en este caso va a ser una FAT_arrow, que va a decir que this hero y lo que teníamos, el alineamiento, sea incorrecto. En ese caso, esta función que necesitamos importar, lo que va a hacer es generar un nuevo campo, una nueva señal a partir de la anterior. Bien, si guardamos, volvemos a nuestro código, podemos quitar el fallo, vemos que ya tenemos aquí Spider-Man, Doctor Octopus y Batman. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué Spider-Man, Doctor Octopus y Batman son ambos villanos? Pues la respuesta es muy fácil, porque si vamos a Hero Item Component, fijaros que aquí todavía no hemos cambiado el código para que sea la invocación, la consulta, el getter, el acceso al valor de la señal. Nada más que lo hemos cambiado, vemos como aquí tenemos nuestro villano, nuestros dos héroes y como todo sigue funcionando perfectamente, pero con la salvedad de que acabamos de conseguir comunicar tanto el componente padre como el hijo a través de parámetros. Hemos definido una entrada que va a venir del componente padre. Y bueno, hasta aquí lo que sería el input básico para poder trabajar. Fijaros qué sencillo ha sido adaptar nuestro código para extraer del componente hijo información que estaba escrita a fuego, hardcodeada, los hemos elevado al componente padre, que en este caso es el que tiene la información de la lista de componentes. Bien, ¿qué sería lo siguiente que habría que hacer? Pues hay cosas aquí muy interesantes, como que en la lista de componentes hemos escrito los 3 héroes accediendo desde el array, cuando quizás esto sea interesante poder iterar a través de la estructura de héroes. Además, todavía nos queda algo más interesante. Los botones, la lógica esta de incrementar y decrementar, todavía está dentro del componente Spider-Man, del componente Doctor Octopus, y lo interesante será extraerlo y subirlo hacia el componente padre. Y eso lo vamos a ver en el siguiente vídeo. Así que no te desconectes. Sigue aquí, sigue en el curso, sigue en el taller y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!